Miedo. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? La primera sensación cuando a alguien le dan un diagnóstico de espondilolistesis. Es ese miedo a que la cirugía sea, bueno, inevitable. Pero, a ver, ¿de verdad tiene que ser así? Pues vamos a intentar desarmar ese miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Con información, que es la mejor herramienta. La idea aquí es convertir toda esa incertidumbre en un poco de claridad, ¿vale? Para que se entienda bien qué está pasando y, lo más importante, qué se puede hacer. Venga, pues vamos al lío. ¿Qué es exactamente la espondilolistesis? ¿Qué significa esta palabra que suena tan complicada? ¿Qué le está pasando a la espalda en realidad? Espondilolistesis, sí. El nombre asusta un poco, la verdad, pero el concepto es bastante sencillo. Imaginaos la columna como una torre de bloques, uno encima de otro. Pues aquí, uno de esos bloques, una vértebra, se ha deslizado hacia adelante sobre el de abajo. ¿Y por qué pasa esto? Pues muchas veces es porque una piececita de hueso, que funciona como un tope, como un freno, pues se rompe. Y claro, sin ese freno, la vértebra tiene vía libre para moverse. Y mirad, así es como se ve en una radiografía. Esa flecha nos está señalando justo ahí el deslizamiento. Es normal, ver una imagen así y que se ponga un nudo en el estómago. Pero, y esto quiero que quede clarísimo, es fundamental, la radiografía es solo una foto, una pieza del puzzle. No cuenta ni de lejos toda la historia. Vale, ya sabemos qué es, pero ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo se siente? ¿Qué nota la persona que lo tiene en su día a día? Generalmente, los síntomas se agrupan en dos tipos. Por un lado, tenemos el dolor local. El dolor ahí, en la zona lumbar. Es como si la espalda se estuviera quejando de esa inestabilidad, de ese movimiento que no debería estar ahí. Y este dolor es súper subjetivo, cada persona lo siente y lo tolera de una manera diferente. Y por otro lado están los síntomas neurológicos. Hablamos de la ciática, hormigueos, debilidad. Esto ya es una señal de que ese desplazamiento está, digamos, pellizcando o irritando a los nervios que pasan por ahí. Es una diferencia muy importante. Mirad, para entenderlo mejor, aquí tenemos el caso de Íñigo. Es el testimonio de una persona superactiva, deportista, a la que el dolor le está quitando lo que más le gusta. Su vida, poco a poco, empieza a depender de los antiinflamatorios, solo para poder hacer deporte. O el caso de Alexander, con solo 33 años y el dolor ya es insoportable. Y aquí es donde vemos el verdadero coste, ¿no? El que no sale en ninguna radiografía. La frustración, la impotencia, esa tristeza tan profunda de no poder hacer algo tan básico, tan fundamental como jugar con un hijo. Y el testimonio de Flor es un ejemplo perfecto de esos síntomas neurológicos. Pensad por un momento lo que significa no poder caminar más de 5 minutos. No es solo que duela, es que las piernas se duermen, dejan de responder, obligan a parar. Es perder una libertad que damos por sentada. Entonces, con testimonios así de duros, la pregunta es obvia. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el primer paso? Pues aunque pueda sorprender, la primera respuesta no es pasar por el quirófano, para nada. El camino inicial es mucho más prudente. A ver, lo primerísimo y lo más importante que hay que entender es esto. Antes de pensar en nada más, la recomendación número 1 es un programa, y digo un programa serio y dedicado, para fortalecer toda la musculatura, el core, los abdominales, los lumbares, todo el tronco. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque los músculos son una maravilla. Si se fortalecen, actúan como una especie de faja natural, un corsé que abraza y estabiliza la columna. Y en muchísimos casos, con ese soporte extra, con esa estabilidad que dan los músculos, el dolor simplemente desaparece. Pero ojo, seamos realistas. Esto no es una varita mágica que funcione para el 100% de los casos. Si después de, pongamos, 3 o 4 meses de trabajo duro, de fisioterapia, de ejercicios, si el dolor sigue ahí, si sigue limitando la vida de la persona, entonces, y solo entonces, es cuando hay que empezar a valorar otras opciones. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, a la gran pregunta, la que, seamos sinceros, más miedo e inquietud genera. ¿Cuándo es realmente necesaria la cirugía? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que la balanza se incline definitivamente hacia una operación? Y la respuesta es probablemente el mensaje más importante de todos, el que lo cambia todo. La decisión de operar no se basa en lo fea que se vea una radiografía. No se opera una imagen, se opera una persona. Se opera el dolor, se opera la incapacidad para vivir con normalidad. La decisión depende, única y exclusivamente, de cómo esto está afectando la calidad de vida de cada uno. Y esto es clave porque devuelve el control a quien de verdad lo tiene que tener, a la persona que sufre el dolor. El cirujano aconseja, claro, pero el que sabe hasta dónde puede aguantar, el que sabe si ese dolor le está impidiendo hacer lo que quiere con su vida, es el paciente. El protagonista no es el bisturí, es la calidad de vida.
Vale, imaginemos que se llega a la conclusión de que la cirugía es el camino. Es bueno entender por encima cuáles son los objetivos, sin meternos en tecnicismos que no vienen al caso y que solo asustan. Lo primero que hay que saber es que no existe una receta mágica, una única forma de operar. Cada caso es un mundo y la técnica que se use depende muchísimo de la experiencia y la preferencia del cirujano. Ahora bien, aunque haya varias técnicas, los objetivos sí que suelen ser los mismos. Por un lado, se busca fijar esa zona inestable para que no se mueva más, lo que se llama una fusión, y por otro, intentar corregir la postura, recuperar la altura del disco y devolverle a la espalda su curva natural. Y ya para terminar, vamos a hablar del postoperatorio, del camino que viene después. ¿Cómo es la recuperación? ¿Qué se puede esperar de forma realista? Aquí la clave es la honestidad. Por ejemplo, es muy normal que después de una operación en la que se ha recolocado la vértebra, los nervios se quejen, y esa queja puede ser una ciática bastante intensa durante algunas semanas. Es importante entender que eso no significa que algo haya ido mal, al contrario, es el cuerpo que se está adaptando a su nueva posición, es parte del proceso de curación. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio. Al final, el objetivo de todo esto no es conseguir una radiografía perfecta, de libro. El éxito de verdad es poder volver a vivir. Es poder dar un paseo sin mirar el reloj, poder jugar en el suelo con los hijos o los nietos. En resumen, es recuperar el control de la propia vida. Así que la reflexión final que propongo es esta. Si hemos quedado en que la clave de todo es la calidad de vida, entonces la pregunta que se le hace al médico cambia por completo. Ya no es un pasivo, ¿me tengo que operar? La pregunta se transforma en algo mucho más potente. Doctor, esta es la vida que yo quiero llevar. ¿Cómo podemos trabajar juntos para que yo pueda recuperarla? Y esa, creedme, esa es la conversación que de verdad marca la diferencia.